Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablarles de lo que de alguna forma es una cuestión central no en la iglesia local, no en la iglesia desde donde hablo, la archidiócesis de Zaragoza, ni la de Huesca, ni la de Aragón y probablemente la de España, pero sí como iglesia universal. Y queremos simplemente volver otra vez a recordar la necesidad de que cada diócesis esté pendiente de todas las sensibilidades que se expresan dentro de la Iglesia Católica. Y en este caso queremos hablar de la misa en latín. La misa en latín, intentando traer la expresión y la opinión del National Catholic Register, donde se habla del desafío inicial que enfrenta el Papa León XIV con respecto a las restricciones impuestas por el Papa Francisco a la misa tradicional en latín. Entendemos que todas las parroquias tienen que tener posibilidad de tener una misa en latín, si así lo desean el párroco y sus fieles, o los fieles, o tener la posibilidad de desplazarse en algún lugar dentro de una diócesis para celebrar esta misa tradicional. Pero, ¿qué es lo que expresa este artículo? Pues fundamentalmente el impacto que la Carta Apostólica de Traditionis Custodes del Papa Francisco limitó la celebración de la misa anterior a 1970 y la resistencia que ha generado entre cardenales, obispos y laicos esta decisión. Se abogó en ese momento por el tema de la unidad, porque parecía ser que todos aquellos que estaban con afectos a la misa tradicional, el Papa Francisco entendía que era una forma de rechazar el Vaticano II. Sin duda, a León XIV le han quedado muchos temas calientes para tener que defender. Para tener que defender no dentro de la Iglesia, sino a los medios de comunicación dispuestos a recordar, en la medida que puedan, que León XIV no es precisamente un progresista. Y eso es lo único que interesa en este relato, en este debate, en muchas ocasiones, dentro de la sociedad. Sin embargo, dentro de lo que es el cuerpo de la Iglesia, lo importante es por qué se reclama y se solicita que vuelva otra vez la posibilidad de tener la misa tradicional en latín, o lo que en el medio anglosajón la han titulado como TLM. Desde la Carta Apostólica de Traditionis Custodes, guardianes de la tradición, emitida en julio del 2021, la libertad de celebrar misa anterior a 1970 ha sido restringida. El objetivo a largo plazo es permitir solo la nueva misa. Esa era la intención. Anteriormente, con Summorum Pontificum del 2007 del Papa Benedicto XVI, cualquier sacerdote con un grupo estable de fieles apegados a la antigua forma de rito romano podía celebrarla sin permiso especial. Sin embargo, Traditionis Custodes abrogó Summum Pontificum, exigiendo a los sacerdotes obtener permiso de su obispo, y desde 2023 obligando a los obispos a obtener la aprobación expresa del Vaticano para permitir que la misa tradicional en latín pudiera existir en sus diócesis. Otras estipulaciones incluyen no permitir la antigua misa en iglesias parroquiales, forzando a comunidades a celebrarlas en gimnasios o salones, y prohibir la formación de nuevos grupos tradicionales, impedir también que sacerdotes recién ordenados celebran la antigua misa. Cuando hablamos de la antigua misa, es la misa que celebraron nuestros padres y que además recoge la tradición apostólica dentro del culto que desde los primeros siglos, se celebraba la misa, el rito del sacrificio de la misa. Pero, ¿cuál fue el argumento principal para que se planteara este hecho? El Papa Francisco justificó estas medidas para fomentar y salvaguardar la unidad de la Iglesia, argumentando que la proliferación de la misa en latín contribuía a la división. Esto es llamativo cuando menos, con algunas comunidades usando el rito antiguo para rechazar o desafiar el Concilio Vaticano II
y sus reformas litúrgicas. Es importante reconocer y conocer que el Vaticano II, siendo que era un concilio doctrinal, se metió de lleno en una reforma litúrgica en profundidad. Cosa curiosa, no solamente se dedicó a hablar de cómo la Iglesia se tenía que incardinar en la sociedad o cómo tenía que inculturizarse en la universalidad, sino que además decidió rápidamente actuar en la liturgia. Muchos cardenales y obispos han planteado oposición a estas restricciones. Se han puesto de cara y no han aceptado y no han callado, considerándolas insensibles, injustas e innecesariamente divisivas, en lugar de unificadoras. El cardenal Gerald Müller, ex jefe doctrinal del Vaticano, calificó el decreto de dañino e innecesario para la Iglesia y pidió que el levantamiento de las restricciones sea uno de los primeros actos del Papa León XIV. El cardenal William Gott de Singapur decía que no veía ninguna razón para detener a las personas que prefieren la misa tridentina, ya que no están haciendo nada malo o pecaminoso. Es más, están haciendo lo mismo que hicieron sus abuelos. El arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco afirmó que levantar las restricciones al uso del misal del 62 sería grandioso, curativo y unificador. Y debemos recordar, y añadimos, que ese misal contiene expresiones que han estado permanentemente presentes en la Iglesia Católica durante siglos. Muchos consideran que Traditionis Custodes ha acentuado la división, la ha remarcado, ha forzado a darnos cuenta de que el Vaticano II planteó una reforma litúrgica soterradamente para transformar la vida de los católicos. Y a fecha de hoy nos podemos encontrar que existen pocas diferencias para las personas que se acercan a la celebración eucarística, pocas diferencias con una celebración protestante, mejor dicho, anglicana. Si le quitamos el switch off de la voz, probablemente no seremos capaces de diferenciarlo. La perspectiva de apoyo a estas restricciones, pues el obispo Michel Martin de Charlotte, de Carolina del Norte, expresó su incomprensión del uso del latín, argumentando que lleva a muchos de nuestros fieles simplemente a que se alejen cuando no entienden el idioma. Para él introduce tendencias inaceptables, el rechazo del Novus Ordo Missae y la creación de una división entre los que tienen y los que no tienen, lo que fomenta un clericalismo inaceptable y disminuye el papel de los laicos en la misa. Pero este argumento fundamentalmente se centra en que la misa es un elemento social, humano, y se olvida el obispo Michel Martin de Charlotte que la misa es una adoración a Dios, es una reverencia, es una presencia. Pero entendemos perfectamente que el cambio que el Vaticano II ha dado tan profundo para toda la celebración, hoy no entendemos ya la misa si no estamos participando alrededor de un hecho social, de un hecho humano, de un hecho entendible en lenguaje, sin comprender que el silencio y la adoración no tienen lenguaje. El latín no es para hablar a los hombres, es para hablar a Dios. El latín expresa una realidad hacia Dios y los que están dentro de la misa adoran y reverencian. Pero entendemos perfectamente que después de 60 años de Vaticano II, prácticamente estos argumentos para cardenales y obispos que se han criado en seminarios donde ha sido la reforma del Vaticano II lo principal, no se acepte ni se quiera comprender. ¿Qué opciones disponibles para el Papa León XIV puede haber? Expertos y figuras de la Iglesia están de acuerdo en que el Papa necesita tomar alguna acción, en lugar de dejar que la situación continúe como esté, o como
la dejó el Papa Francisco. La reversión abierta de tradiciones custodes, pues para el experto Peter Kaminsky, pues cree que la única opción es revertir abiertamente lo que se decidió y que probablemente sería bueno volver a la situación de Benedicto XVI. Sugiere que para salvar las apariencias el Papa León podría emitir un documento que clarifique o ajuste tradiciones custodes, devolviendo la autoridad a los obispos para aprobar la misa tradicional y elogiando sus beneficios. Eso evidentemente no daría mucha posibilidad porque existen tantos obispos en contra de que esa misa tradicional en latín vuelva a aparecer que muchas parroquias y diócesis carecerían de tener ni siquiera una misa a 60, a 70, a 80, a 100 kilómetros. Amy Weldon, escritora católica, coincide con una posible reversión del Summorum Pontificum, señalando que aunque no fue perfecta, parecía estar funcionando. Podría ofrecer una declaración sencilla diciendo que tradiciones custodes ya no es útil y que volver a Summum Pontificum serviría para empezar. Como ven, existe una controversia y es difícil ver cómo se puede ir abriendo la Iglesia Católica de nuevo a la misa en latín de siempre. Joseph Shaw, presidente de Latin Mass Society de Gran Bretaña, sugiere un documento breve que devuelva la toma de decisiones a los obispos y permita a todos los sacerdotes celebrar la antigua misa en todas las iglesias. Cree que esto quitaría mucha presión al problema y lo adaptaría a las condiciones locales y a la realidad parroquial. También se observa o se puede observar un desapego gradual. Para Stuart Chessman, experto estadounidense en misa tradicional latina, no predice el retorno de la paz de la Iglesia pronto. Es una opinión poco optimista, porque en el fondo, de forma velada, existe una guerra de aniquilación contra el tradicionalismo, entrecomillado, y puede sostenerse a largo plazo esta situación. Permitir que la misa tradicional en latín suceda en la Basílica Superior de San Pedro sería un avance. Fíjense, la misa de nuestros abuelos, de nuestros padres, que sea permitida en la Basílica Superior de San Pedro. Conceder su bendición apostólica a la popular peregrinación anual tradicional de Chartres en Francia, dar a entender oposición e incluso obtener y detener directamente restricciones criticadas, como las del obispo Martin Charlotte, podría ser. La perspectiva sobre la unidad y el acercamiento que el Papa León XIV podría establecer y realizar sería una cuestión importante. Pero para, por ejemplo, Michael Matt, comentarista católico tradicional y que ha sido muy representado dentro de su canal de YouTube, confía que el Papa León XIV verá que la misa en latín ha sido un poderoso unificador, no una fuerza de desunión. Argumenta que la mayoría de los católicos tradicionalistas no rechazan el Vaticano II ni creen que la nueva misa sea inválida, sino que desean adorar a Dios de acuerdo con el hermoso derecho de nacimiento litúrgico de su santidad el Papa Benedicto XVI, que aseguró que era posible. Existen comentarios también dentro de aquí, del canal de Perlas Cristianas, donde hemos podido escuchar al cardenal Sara hablando de dónde se coloca el atrio. Según el Vaticano II, el atrio tenía que estar en una situación no central. Todas las iglesias durante años corrieron a mover el atrio sagrado a un lateral. Ahora, cuando entramos en una iglesia, el punto central no es la parte sagrada, sino el altar vacío. Se ha preferido establecer la mesa de consagración como el punto central para los momentos en que ni siquiera hay nadie en la iglesia. Tenemos que andar buscando dónde está el atrio.
probablemente para muchos triste. El Papa León está plenamente consciente de que esta guerra de liturgia, como parte de la división de la Iglesia, se ha hablado de la necesidad de reconstruir la credibilidad de una Iglesia herida. Pero podríamos preguntarnos, ¿quién comenzó el problema? Pues probablemente el problema lo comenzó aquel que decididamente prohibió la misa en latín, la misa de siempre, que se pudiera celebrar de forma normal y rutinaria dentro de las diócesis y en aquellas parroquias que hubiera disposición por parte de los laicos y del sacerdote, de uno o de otro. Lo cierto es que el contexto de restricciones del Papa Francisco desde Traditionis Custodes pues ha sido el hecho que ha detonado toda esta situación y cuya respuesta, sobre todo en Estados Unidos, ha sido fomentar la presencia de los laicos dentro de esas celebraciones. Pero porque probablemente se está buscando cada día más la verdad, y la verdad es la adoración. Sin Dios, sin adoración de Dios, la Iglesia Católica vive de forma, dijéramos, parcial. Siempre el Papa Francisco justificó todas sus acciones para fomentar y salvaguardar la unidad de la Iglesia. Y sin embargo, en otras cuestiones han sido cada vez más proliferando cuestiones que eran más que dudosas y cuestionables. Pero no solamente por la opinión, sino por la argumentación. La argumentación desde la fe y la razón. Los laicos, pues, tendrán que tomar sus decisiones. Desde aquí, desde lo que es la arquidiócesis de Zaragoza, desde el obispado, se tendrá que plantear si alguna vez puede haber alguna misa tradicional en latín, si puede haber una misa donde la adoración es el centro, el culmen. Y siendo que hay tantas formas de celebrar Eucaristías que se dice dentro del Vaticano II, que acepta situaciones como carismáticos, neocatecumenales, Emaús. Todos ellos tienen formas de expresar su liturgia de una forma de acuerdo al Vaticano II. Y curiosamente, la forma tradicional de la misa que ha existido siempre y con la cual han celebrado y han orado nuestros padres y nuestros mayores, no la podemos ni siquiera tener como opción. En alguna ocasión en este canal hemos recordado que durante el tiempo que pudimos vivir en Irlanda existía esa opción a 25 kilómetros para celebrar la misa en latín. El que habla nunca asistió, porque probablemente no era consciente de lo que le estaban ofreciendo. Pero tampoco entendió cuando con una persona católica hablando sobre el Papa Francisco, pues cuando me hizo una pregunta y yo le contesté, me echó de su casa. Me echó de su casa porque él consideraba que si yo estaba y no sabía exactamente cuáles eran las acciones del Papa Francisco negativas para la Iglesia Católica, no merecía estar en su casa. Pues era cierto, no tenía ni idea. Pero desde entonces han pasado muchos años y eso les puedo garantizar que ha cambiado. Hasta aquí pues este breve pero completo análisis desde el Catholic National Register, que nos da luz de lo que la misa tradicional en latín puede aportar para todos los católicos y sobre todo para las generaciones venideras. Entender que la misa es adoración, que es sacrificio y que es presencia ante el mismo Dios es importantísimo para entender cuál es nuestra fe católica de siempre. Hasta la siguiente y gracias por seguirnos aquí en Palabras Cristianas. Chao.